Y a esta hora de la noche nos acompaña ya Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues luego de este Mundial de Fútbol, la Tri le toca retornar a nuestro país y muchos comentarios se han generalizado de que al país, en cambio, le toca volver a su triste realidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Rosana, buenas noches. Un abrazo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. Y me río porque efectivamente para muchos el mundial puede seguir, pero hemos perdido la emoción de ver a nuestra selección jugando entre los grandes. Sin embargo, es tristeza únicamente de no seguirla viendo, de ninguna manera decepción. A propósito de que hoy, y probablemente tú también lo viste, Ener Valencia pidió disculpas al país En y medio de creo que eso es lágrimas, parte además. de, de, de esa mentalidad que tenemos que superar, porque cuando representas a tu país de la manera en que nuestra selección lo ha hecho, peleando con los grandes, muriendo de pie, no hay nada que decir en cuanto a perdón. Por el contrario, agradecer a esa selección que durante estos días nos ha mantenido unidos y con esperanzas de seguirle viendo. Además, como ya se dijo, una selección muy joven que está en sus tempranos veintes en buena parte de su equipo y que con seguridad un buen trabajo bajo una buena conducción nos llevará al Mundial del 2026, que además nos queda relativamente cerca a nosotros, pues se jugará en América del Norte. Así es que ahora sí, volvemos a la compleja realidad que vive nuestro país y creo que eso amerita, como tú ya lo has mencionado, un análisis de coyuntura. Así es, Mauricio, pues acabábamos de informar sobre la firma del presidente de la República para dar paso ya. Se estaría con esto prácticamente convocando a la consulta popular, al referéndum que se llevará a cabo, así lo aspiramos, con las elecciones seccionales de febrero del año 2023. Son un total de 8 preguntas. Es una coyuntura política, como habíamos advertido, difícil, en la cual se va a desarrollar esta consulta popular. El presidente ha dicho que son 3 aspectos fundamentales que se quieren resolver a través de esta consulta. Uno de ellos, la inseguridad en el país, la institucionalidad y el cuidado del medio ambiente. Y ojalá lo principal, Rosana y amigos, el debate de fondo, que no nos quedemos en el 8 veces sí u 8 veces no, porque nos cae bien o nos cae mal el presidente. Que como ya lo habíamos anticipado en un espacio previo aquí, que esto no se convierta tampoco en una medición de popularidad, de credibilidad y confianza del gobierno de turno. Los temas que se van a discutir y tratar en este referendo son importantes y cada uno de ellos merece ser analizado con la profundidad y la seriedad que el país necesita. Dejemos por un momento, y esperaría yo que así sea, esas cuestiones políticas, esas animadversiones, esa polarización en cuanto a la falta de gobernabilidad y acerquemos a los ecuatorianos al contenido de un referendo que va a modificar la constitución de manera automática si es que triunfa el sí, como algunas encuestas y estudios de opinión lo mencionan, y que por supuesto estemos conscientes, Rosana y amigos, del impacto que la decisión que tomemos los ecuatorianos va a tener en nuestra vida. Creo que el punto de origen, el punto de partida para esto es saber que ninguna consulta popular en la historia del país ha cambiado las cosas de la noche a la mañana, sino que todo demanda procesos, todo demanda institucionalización y por supuesto que los temas sean tratados con la seriedad que el caso amerita, insisto. Ahora, esto es un llamado a los ecuatorianos y a las ecuatorianas a comprometerse con profundizar en la lectura de estas preguntas, en algunas reflexiones respecto del impacto que el sí o el no podrían tener, y realmente superar ese voto emotivo que generalmente nos convoca a las urnas, a los ecuatorianos, a las ecuatorianas. Tal cual, ese es el camino que deberíamos seguir, que espacios como este se conviertan en medios para el debate, para que por supuesto haya quienes digan que están a favor o quienes digan que están en contra, pero que la discusión se haga de manera argumentada, con cuestiones sólidas, entregándole al ciudadano además insumos, porque el rato que tú vas al proceso electoral
te entregan no una ni dos, te van a entregar 5, 6 y hasta 7 papeletas. Vas a votar por tu alcalde, tus concejales, tu prefecto y viceprefecto, por miembros del Consejo de Participación Ciudadana, incluso en algunos casos por consultas locales. No te vas a poner a leer en ese momento. Por ello es que es vital, de manera preliminar, ya empezar a discutir el tema y saber las consecuencias directas que un sí o un no va a traer para el país. Y por supuesto, que de una vez en función del resultado vayamos asignando responsabilidades, porque no se trata de simplemente cambiar el texto constitucional, sino que de la mano de ello se deriven políticas públicas, planes y programas concretos que permitan activar y llevar los beneficios concretos a la ciudadanía. Por citar un ejemplo, yo soy de aquellos que creen que no por disminuir el tamaño de la Asamblea Nacional va a mejorar la calidad de la representación. En lugar de tener 137 personajes con la credibilidad y la confianza en los suelos, quizá tengamos 100, 105, así es que no cambia en lo absoluto la situación actual del legislativo, por citar el ejemplo de una de las preguntas que probablemente lleguen a nuestras manos en una papeleta el próximo 5 de febrero. Mauricio, sin embargo, de este llamado, de este exhorto a los ciudadanos, ¿cuánto puede influir en este proceso electoral la imagen que tiene en este momento o la popularidad o la credibilidad que tiene en este momento el gobierno nacional, el presidente de la República, y no solamente él, sino todas las instituciones del Estado ecuatoriano, la justicia y el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en este momento se encuentra en una encrucijada? Y sobre este organismo hay dos preguntas dentro de esta consulta. Lamentablemente sí influye, Rosana y amigos, e influye de una manera decisiva. Independientemente, además de que tengamos un debate, como decía, serio y responsable en cuanto al contenido de la consulta, cientos de miles de ecuatorianos van a expresar su simpatía o animadversión con el gobierno y con las instituciones rayando la papeleta. Eso es indiscutible. La historia del Ecuador, y yo creo que no solo de nuestro país, sino de varios países de la región, así lo demuestran. Mira, por citar el caso de aquella consulta en el año 87, que era muy popular en la ciudadanía para permitir la participación de los independientes, que ya no haya solo presencia de los partidos políticos. La gente reclamaba que eso se consulte, sin embargo, terminó convirtiéndose en un termómetro de popularidad de León Febres Cordero, el presidente de entonces, quien perdió la consulta popular y los ecuatorianos dejamos ir esa oportunidad de permitir que independientes recogiendo firmas en aquel entonces puedan participar. Posteriormente, con otro gobierno y con otros entornos, esto vino implementándose de manera efectiva. No se diga aquellas consultas que además se han ido dando de manera positiva, incluso donde un presidente nos vino a decir que confiemos en él y que le demos carta blanca para meter la mano a la justicia, que la gente confió y le entregó aprovechando esa alta popularidad y pues hasta ahora sufrimos las consecuencias. Así es que, como tú dices, la credibilidad, la confianza, la situación del país y de las instituciones indiscutiblemente influye. Hasta el estado de ánimo del ecuatoriano muchas veces influye cuando el tema de fondo que se le está preguntando ni siquiera es fácilmente comprensible para nosotros. Mauricio, lo de fondo de esta consulta popular definitivamente pasa por la designación de autoridades, por este consejo que, como decíamos hace un momento, enfrenta en este momento una encrucijada con lo que ocurrió dentro de la Asamblea Nacional en este juicio político de destituir a 4 de sus consejeros. Primero, la decisión de llevar a juicio únicamente a 4 y no a los 7 como se había planteado, la destitución, y luego la decisión de un juez de reintegrarlos a sus funciones, y todavía no sabemos qué va a pasar ahí, pero podemos decir que en definitiva el fuerte de esta consulta popular pasa por el interés que pueda tener el gobierno nacional y las organizaciones políticas de tomarse, entre comillas, este consejo, o quién, o en manos de quién va a estar en definitiva la designación de las autoridades de control. Incluso, Rosana, cabe la posibilidad de que el debate y la discusión de las organizaciones políticas que se registrarán para hacer campaña a favor y en contra gire en torno únicamente a esas dos preguntas, tanto la del Consejo de Participación Ciudadana como la del proceso de designación de autoridades. Que nos olvidemos de todo lo demás, que nos olvidemos de los temas de extradición o de la reducción del número de legisladores y nos enfoquemos meramente en eso.
Yo no sé qué tan responsable le resulte al país. Lo cierto es que en las circunstancias actuales seguimos habiendo personas que creemos que el Consejo de Participación Ciudadana simplemente debería desaparecer independientemente del proceso que se deba seguir, porque sigue convirtiéndose en el botín político de turno, independientemente si designa o no autoridades. Mira lo que han sido estos 4 años de gestión del Consejo de Participación. Una deuda enorme porque no han podido designar autoridades y sin embargo la pugna política sigue ahí y está presente, tomándose las instituciones, usando y abusando de la justicia, algo que resulta totalmente inaceptable, pero que quizá para el ciudadano común es lejano, porque está más preocupado de llevar el pan a su casa o de cómo va a pagar las deudas a fin de mes o de conseguir trabajo o de la situación de la inseguridad. Así es que veremos efectivamente si la decisión que tomemos los ecuatorianos va a estar en línea con esa responsabilidad del fondo de lo que quiere preguntarnos, lo que nos va a preguntar el gobierno nacional y no simplemente, como decíamos ya, una cuestión de credibilidad y de confianza del gobierno, en cuyo caso creo que el resultado sería negativo indiscutiblemente. Ahora, Mauricio, el tema se vuelve quizás más complejo porque estamos llevando a las urnas estas decisiones en torno al Consejo de Participación, pero además vamos a elegir nuevos consejeros de participación ciudadana. Entonces nos preguntamos si la consulta popular llega a tener un voto favorable por parte de la ciudadanía en estas dos preguntas, en esta de cómo se va a conformar ahora, cómo vamos a elegir o cómo se van a elegir estos consejeros, quienes sean electos, elegidos en este proceso electoral, ¿tendrían los días contados? Podríamos decir que sí, porque estamos hablando, insisto, de textos constitucionales que de ser aprobados entrarían en vigencia. Pero no nos olvidemos que aquí también juega la política y hay altas posibilidades de que se diga que no se puede implementar de manera directa la Constitución, sino que hay que reformar la ley orgánica del Consejo de Participación y que eso va a tomar tiempo y entrarán pues nuevamente las pugnas de los sujetos políticos que ya conocemos para mantener el control o terminar de designar autoridades. Lo cierto es que, como tú bien mencionas, es ridículo hasta imaginar que vamos el mismo día a elegir miembros de un consejo cuyo proceso de designación podría cambiar en el mismo acto. Es ridículo, lo que deja en evidencia la debilidad institucional, el poco respeto que tenemos al Estado de Derecho y la situación política que actualmente vivimos, donde el ciudadano poco importa y más bien lo que interesa es salir campante con esas teorías políticas o esos intereses y apetitos políticos que muchas organizaciones y caudillos tienen en el país. Y hablando del Estado de Derecho, Mauricio, ¿cuál va a ser la salida en torno al Consejo de Participación Ciudadana? Hay la restitución de estos 4 consejeros por un dictamen de un juez, lo que ha sido de alguna manera avalado por el gobierno nacional. Hernán Ulloa ha convocado ya a una sesión, no ha recibido el respaldo de los consejeros de minoría en ese momento. La Asamblea Nacional está posesionando ya a los suplentes, lo hizo ya con uno de ellos. Entonces nos preguntamos qué va a pasar. Al momento podemos creer que esté en acefalía este consejo o deben realmente ejercer las funciones los 4 que fueron destituidos y luego restituidos. El tema es complejo. Mira que incluso el problema puede resultar más serio cuando tenemos suplentes que en la etapa anterior ya fueron posesionados por la Asamblea Nacional y que simplemente tendrían que entrar en funciones de manera automática y no lo pueden hacer porque los 4 salientes utilizan abusivamente la justicia para protegerse y permanecer en el cargo. Acá no estamos para aplaudir cuando se utiliza la justicia de una manera y para condenar si se la utiliza de otra. La justicia constitucional, la de las garantías fundamentales, aquella que está para proteger a los ciudadanos principalmente de los atropellos que comete el Estado, no puede ni debe ser utilizada y abusada por aquellas personas cuyo único interés es permanecer en el cargo o simplemente satisfacer cuestiones personales. ¿Qué de diferente hay con lo que sucedió en la judicatura, que también se presentaron acciones de protección que terminaron siendo determinadas en un juez del Oriente? ¿Qué diferencia hay con aquella acción de protección que presentó Guadalupe Llori en su momento para sostenerse en el cargo? Ninguna. Son las mismas malas prácticas abusivas que lo único que hacen es seguir minando la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
La solución no es mágica, pero cuidado, y lo que están haciendo es seguir llenando gota a gota ese vaso que en algún momento se va a desbordar y que puede terminar con un grito ciudadano como el que ya tuvimos hace algunas décadas, en el sentido de que se vayan todos, intentando quizá solucionar los problemas, refundando el país con otro proceso constituyente y con otra constitución, en lugar de tratar los temas de fondo como corresponde. Creo que ahí hay una deuda enorme por la irresponsabilidad de los actores político-partidistas que deberían estar ocupando puestos para representar a los ciudadanos, no para simplemente representarse a sí mismos o representar sus intereses. En este punto, Mauricio, nos preguntamos cuáles son los límites de la intervención de la justicia en las decisiones políticas de otras instancias, en este caso de la Asamblea Nacional. Le escuchamos a su titular, a Virgilio Saquicela, rechazando una nueva injerencia de la justicia, pero también les escuchamos a los consejeros que fueron destituidos, advirtiendo que no se llevó a cabo el debido proceso, que hubo irregularidades y eso fue lo que les llevó a poner esta acción ante la justicia. Entonces aquí nos preguntamos cuáles son los límites, en qué momento debe intervenir la justicia o definitivamente la justicia no puede intervenir en decisiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Los límites son claros, Rosana, y están establecidos en la Constitución y en el caso puntual en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, lo que estamos viendo son manipulaciones políticas, de aquellas a las que muchos ya nos tienen acostumbrados por X, Y o Z motivos. La justicia constitucional, como he mencionado, aquella que está para garantizar derechos y libertades fundamentales, principalmente de la ciudadanía, no debería ser utilizada por los actores políticos a discreción. El problema acá no radica en si tiene la razón el señor Saquicela o si tiene la razón el señor Ulloa, porque tanto la Asamblea Nacional ha cometido barbaridades atropellando procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como los señores que han presentado la acción de protección, otro tanto de atropellos al establecer en este caso no una, sino decenas de pedidos de acciones de protección que terminan además como una ruleta resolviéndose a pedido del mejor postor. Mira qué gracioso resulta que se están aferrando a una medida cautelar y a una acción de protección dictada por un juez de Manglar Alto, cuando el Consejo de Participación Ciudadana tiene su sede en Quito. ¿A razón de qué se presentaron tal cantidad de peticiones de acciones de protección en distintos juzgados del país? Es una burla lo que está sucediendo y se burla tanto la Asamblea Nacional como los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Se burla el gobierno nacional al reconocer a conveniencia a sus amigos, como se siguen burlando también otras tantas instituciones haciendo lo que les venga en gana. Mira que el Consejo de la Judicatura sigue en acefalía. ¿Qué está pasando con eso? ¿La justicia no importa? ¿O en este caso importa únicamente para concederme medidas cautelares y protegerme de, entre comillas, los abusos de la política? ¿Y el ciudadano común dónde queda? En indefensión, porque tenemos a los jueces atendiendo estos pedidos abusivos de los políticos en lugar de estar atendiendo cuestiones de violencia y de inseguridad que deberían estar tratados de la manera en que el país demanda. Ahora, no hay discusión en que las medidas de esta naturaleza, estas acciones de protección, medidas cautelares, son absolutamente necesarias en el ámbito de la justicia para precautelar los derechos de las personas, pero sin embargo ha habido un abuso y se ha buscado, como usted mismo manifiesta, estos jueces de ciertos lugares de Santo Domingo, de Manglar Alto y de otros lugares para que de una u otra manera concedan a favor, en este caso, de estos actores políticos algunos favores en este caso. Y vemos también, y otro hecho que ha sido noticia de este tipo de acciones, es la liberación de Jorge Glass Espinel la noche de ayer. Pudimos escuchar al titular de el SNAI que rechazaba la decisión del magistrado que otorgó la libertad a Jorge Glass y dijo que coordinará ahora con la Procuraduría General del Estado para la presentación de una revocatoria de esta medida cautelar. Empezamos también entonces a sentir desconfianza de este tipo de acciones y de este tipo de medidas que parecería que están dirigidas únicamente a favorecer situaciones y circunstancias de la política. Pero por supuesto, si la justicia está ahí, al parecer, para favorecer a contadas personas con los dedos de la mano. No estamos hablando solo de estos casos políticos, sino de otros que deberían ser tratados
como corresponde. Tú acabas de mencionar el caso del señor Glass. ¿Por qué recupera la libertad sin haber pagado lo que le condenó un juez a pagar por la vinculación con su caso de corrupción? Por supuesto, la prelibertad o el habeas corpus o cualquier tema, sí está contemplado en la legislación y debe ser tratado y atendido por los jueces. Pero ¿dónde queda lo demás? ¿Dónde queda la atención a ese perjuicio a los ecuatorianos en cuanto a recursos públicos que debían destinarse de manera efectiva a bienes, a servicios o a obra pública? Se nos están burlando. La justicia está para hacer justicia, valga la redundancia, para proteger garantías de los ciudadanos. ¿Por qué será que nosotros tenemos tan poca credibilidad y confianza en jueces, en magistrados, en la fiscalía o en el propio Consejo de la Judicatura? No porque están haciendo las cosas bien y nosotros somos en general incautos. Por el contrario, porque nos damos perfectamente cuenta de que actúan a pedido, actúan simplemente bajo ciertos intereses particulares, dejando de lado al ciudadano común, porque aquí no importa el origen mismo de la democracia y del Estado de Derecho, que somos los ciudadanos, sino que lo que importa es mantener el poder, sostenerlo en el tiempo o entrar en pugnas estériles de quienes se llaman representantes de la ciudadanía, pero simplemente se representan a sí mismos. Mauricio, en honor al tiempo, quizás para ir cerrando, un último tema que yo quisiera abordar con usted pasa por el presupuesto para el próximo año, un presupuesto que llegó a la Asamblea Nacional. La Asamblea el día de hoy ha decidido devolver con observaciones al Ejecutivo, pero además respecto de la proforma nos preocupa no solamente cómo está concebida, sino esa bajísima ejecución presupuestaria que ha tenido el gobierno nacional en este año, lo que nos lleva a decir, bueno, ha habido recursos y estamos en una crisis dramática en lo que tiene que ver a servicios sociales. Hemos visto lo que ha pasado en salud, vemos lo que pasa en otros servicios como el registro civil. Necesitamos 3 meses para una cédula, para un pasaporte, lo propio en seguridad. ¿Qué ha pasado con toda esa inversión en materia de derechos humanos, por ejemplo, para enfrentar o implementar la ley de erradicación de la violencia contra la mujer, cuando vemos que los recursos han estado ahí y que ese presupuesto no se ha ejecutado? ¿Qué podemos esperar para el 2023? ¿Qué te diré respecto al presupuesto? Si nosotros hemos hecho una revisión desde nuestro observatorio de gasto público y hemos visto que hay cuestiones reales y hay cuestiones problemáticas. Reales en el sentido de, para los expertos en economía, cuestiones de sentido común. No hablar de reducciones, por ejemplo, en salud o educación, porque lo que inicia siendo el presupuesto sufre modificaciones a lo largo del tiempo y uno debe comparar lo que se está presentando para el próximo año respecto del estado actual del presupuesto con esas modificaciones presupuestarias. Le doy la razón al ministro de Economía, pero errores tales como hablar de una producción petrolera de más de 550,000 barriles, cuando el propio Petroecuador dice que en el mejor de los casos puede terminar trabajando para lograr 440. 450, valores irreales, y no nos vengan con el tema de que estamos presupuestando a la baja el precio del crudo y después vendrá dinero. Sí, cuestiones positivas como las de la reducción del déficit fiscal, pero cuestiones negativas, como tú ya has dicho, como la baja ejecución presupuestaria, que la dejamos en evidencia con nuestro observatorio de gasto público, con ese informe que tanta cola trajo y tanta discusión a nivel nacional y que se va a actualizar, porque lo que queremos nosotros mostrarle al país, además, no es solo ese nivel de baja ejecución presupuestaria durante la mayoría de meses del año, sino cómo se festinan el presupuesto general en el último mes, generalmente entre noviembre y diciembre, con consultorías o con compra de equipos para asegurarse que no les quiten un centavo respecto del próximo año. Decir, uy, mira, aquí ejecutamos. Esas cuestiones son corrupción. Y esa economía, macroeconomía, indicadores y demás, que probablemente, como he mencionado, son ajenos a quienes no son economistas. Yo no lo soy, yo soy abogado. Creo que hay que aterrizarlos bien para que la ciudadanía comprenda que esos miles de millones de dólares que forman parte del presupuesto general del Estado salen principalmente de nuestro bolsillo, porque la principal fuente del presupuesto es la recaudación tributaria. El Estado nos mete la mano y nos quita plata, supuestamente para atender a los ecuatorianos con salud, con educación, con seguridad. Ojalá así sea. Veamos los resultados para que esos recursos que salen de nuestro bolsillo no terminen en corrupción.
Bien, Mauricio, queremos agradecerle por habernos acompañado esta noche y sobre todo haber compartido sus criterios. Muchísimas gracias, Rosana. Un gusto haber estado con ustedes. Un abrazo y una buena noche. Ha sido el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.